Existen instantes en la vida que tienen el poder de transformarlo por completo. Al echar la vista atrás, uno se da cuenta de que todo comenzó de forma común, pero esa cotidianidad nunca se mantiene constante. Así fue como todo comenzó para mí. Diego, mi hijastro, y yo nos encontrábamos en la sala de estar, disfrutando de una tarde común, tras 2 años de un silencio absoluto que había envuelto la casa desde la partida de Antonio. Intentaba reconstruir las piezas que faltaban en mi vida sin percatarme de que Diego había madurado, o quizás prefería ignorarlo. Disfrutábamos de una película repleta de escenas emocionantes entrelazadas con pinceladas de amor. Diego se encontraba a mi lado, recostado en el sofá, con los brazos extendidos de manera relajada, dando la impresión de ser el propietario del espacio. Nunca antes lo había visto de esa manera. Tenía una apariencia más madura. No era ya un niño, sino un adulto en toda regla, aunque de inmediato aparté esa idea de mi mente. Se trata de mi hijastro. Recordé que esa noche no imaginaba que esos recordatorios no serían suficientes. Conforme transcurría la película, la intensidad de las escenas iba en aumento. Inclinándose suavemente hacia él, Diego apoyó su brazo en el respaldo del sofá y se acercó un poco más a mi posición. Tuve la sensación de que estaba a punto de expresar algo, pero finalmente se contuvo. En un instante, nuestros ojos se encontraron y pude percibir esa hondura, generando en mí una sensación de inquietud. Intenté hacer caso omiso de ello para que la situación pareciera normal. No te preocupes, es simplemente un film, simplemente una confusión. Me dije a mí misma, pero mis emociones no me estaban engañando. En uno de los momentos románticos, percibí su respiración acariciar mi rostro sin que él se percatara. Se había aproximado aún más. La cercanía de su mano en el sofá me hacía sentir incómoda. Internamente era un caos total. Estar en su cercanía me generaba incomodidad, aunque también me hacía sentir confusa. El miedo que experimentaba me llenaba de pavor. Ante la rapidez con la que todo ocurría, me resultaba imposible mantener el paso de mis propias reflexiones. Estuve a punto de desmayarme. Con un tono suave y algo indeciso, expresó: tengo algo que comunicarte. Me giré en su dirección. Sentía como mi corazón latía más rápido. Sí, Diego, inquirí con voz temblorosa. Quiero expresarte mi agradecimiento por tus palabras tras el fallecimiento de Márquez. Siempre has permanecido a mi lado. No era necesario que lo hicieras, pero lo hiciste, y gracias a ti nunca me sentí sola en este hogar. Es para ti. Las palabras que me dijo me afectaron profundamente, pero la fuerza del instante me hizo sentir aún más frágil. Claro que sí. Con una sonrisa forzada, le dije a Diego: me alegra tenerte cerca. Sin embargo, él tampoco apartaba la mirada de mí. Expresó con calma. Se percibía un tono más grave en su voz. Es un placer encontrarte en este lugar. Disfruto de la sensación reconfortante que provoca la brisa que circula entre nosotros. Se tornó tedioso. De pronto. Probablemente percibió la situación, ya que alejó ligeramente su mano, aunque mantuvo la mirada fija en mis ojos en ese instante. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Mi corazón estaba desbocado y mis pensamientos no paraban de divagar. Intenté mantener separación entre nosotros, sin embargo, en mi mente ya había surgido una chispa. Ya no era un infante. Esa noche, una verdad impactante me sacudió, una verdad que transformaría todo en ese momento. La forma en que Diego se aproximó a mí resultó ser única. Un poco más caluroso, con un enfoque más cargado de sentimientos. Por mucho tiempo, había sido como una madre para él, pero el Diego que estaba a mi lado ahora era un adulto joven, aunque continuaba siendo el hijo de mi pareja, ¿verdad? Mientras intentaba controlar las emociones confusas que bullían en mi interior, me aferraba a ese pensamiento. Sin embargo, era imposible prever que no se quedaría ahí después de que Diego me lanzara esa mirada aquella noche. La hondura de su mirada me hizo sentir vulnerable por completo al cuestionarme la razón de mi emotividad y ternura en esa jornada.
No me percaté de lo cercano que estábamos a que algo ocurriera esa noche, y ese suceso que tuvo lugar marcaría un antes y un después en mi vida. Si te agrada escuchar relatos como este, te invito a unirte a mi canal, suscribirte y activar las notificaciones para brindarnos tu apoyo. Puedes tener fe en mí. Esta narración promete ser una de las más apasionantes que tendrás el placer de escuchar. Desde esa noche habían transcurrido varios días. Durante el desayuno, Diego mostraba un comportamiento poco común. No paraba de hablar, y apenas apartaba la mirada. Cassidy había empezado a colaborar en las tareas del hogar de una forma completamente nueva para ella. Por la mañana, al verme limpiando el suelo, me ofreció su ayuda. Se apoderó de la escoba que sostenía y se puso manos a la obra. Quedé atónito al verlo. Jamás había experimentado algo similar con anterioridad. Me comentó con la mirada puesta en los míos que eres la encargada de todo en esta casa. Tan solo eres una mujer. Aquí hay alguien que requiere asistirte. Las palabras me tomaron por sorpresa y de una manera inesperada me llegaron al corazón. Agradezco tu gesto. Intenté tranquilizar el ligero temblor en mi voz al decirle a Diego, aunque en mi interior una sensación reconfortante se apoderó de mí al darme cuenta claramente de mi soledad. Ha llegado al fondo de mi ser. Esa tarde, mientras preparaba la comida en la cocina, noté la mirada de Diego sobre mí. Permanecía de pie a mis espaldas, recargado en la barra, observando en silencio. Sin embargo, este tipo de miradas no eran las habituales para ella. Me miró de manera atenta. Al principio creí que era producto de mi imaginación. Rechacé la exageración de Cassidy en mi mente, aunque percibía la fuerza en su expresión. Intenté comportarme con naturalidad, aunque en realidad no pude ocultar la leve emoción que, siendo sincera, experimentaba en ese momento. Disfrutaba de eso. Hacía mucho que no experimentaba la mirada de alguien puesta en mí de esa forma, por eso, al salir Diego de la cocina, no pude resistirme a acercarme. Al cumplir 40 años, me observé en el espejo y vi mi reflejo. Mantenía una apariencia cuidada. Su figura era esbelta y bien proporcionada. Hacía mucho que no me observaba de esa manera en el espejo. En ese instante, experimenté una conmoción interna. Algo empezaba a transformarse. Era capaz de percibirlo. Con el transcurso de los días, la conducta de Diego se volvía cada vez más evidente. Siempre estaba bajo la mirada constante de sus ojos. En ocasiones tenía un aire informal. En ocasiones, basta con una sola palabra. Sin embargo, me di cuenta de que estaba desafiando los límites entre nosotros. Y quizás lo más complicado fue que me di cuenta de que lo estaba disfrutando, tras lo sucedido en la cocina esa jornada, mientras reposaba en la cama. Durante esa noche, un pensamiento persistía en mi cabeza. Diego había dejado de ser un niño. Había alcanzado la edad adulta y lucía atractivo. Sin embargo, jamás habría imaginado lo emocionante que resultaría esa percepción, y supe que pronto llegaría el momento en que todo esto se tornaría en algo indescifrable. Al regresar a mi hogar aquella noche, tras haber salido, me encontré con una escena que me impresionó profundamente. Se observan velas distribuidas por todo el lugar, flores decorativas, una mesa elegantemente dispuesta y un ambiente perfumado. Principalmente, lo que me impactó fue la fiesta de cumpleaños sorpresa que Diego organizó. Al principio me costaba creer que la fiesta fuera en honor a mi cumpleaños. El grado de dedicación mostrado recordaba a las acciones realizadas por alguien enamorado. Al ver a Diego entrar en la sala de estar para saludarme, de inmediato comprendí la razón por la cual creí que vestía una camisa blanca y pantalones negros. Jamás lo había observado en ese estado tan encantador. Resultaba complicado apartar la mirada de su persona. Expresó con una sonrisa tenue su deseo de que este día fuera memorable para ti. Después, me dio un recipiente. Al abrir la caja y descubrir el vestido en su interior, me quedé sorprendida al contemplarlo. El vestido rojo era elegante, con una tela delicada y un diseño sofisticado. Al verlo, una mezcla de emoción y duda se apoderó de mí, creando un remolino de sensaciones.
¿Adquiriste esto pensando en mí? Con asombro, formulo una pregunta. Claro que sí, es tu día especial y deseaba que te vistieras con algo único. Su afirmación de que el resultado será impresionante contrastaba con la intensidad de su mirada, que denotaba tranquilidad. Llevé el vestido a mi habitación y me coloqué frente al espejo. Al sentir el roce de la delicada tela roja en mi piel, experimenté una sensación que había mucho tiempo que no experimentaba. Al ponerme el vestido, sentí que resaltaba mi figura de manera elegante. Mis extensas piernas se mostraban con gracia a través de la apertura. La curvatura de mi cintura y la delicada forma de mi espalda encajaban a la perfección con el estilo del vestido. Observé mi imagen en el espejo y, tras un breve instante de contemplación en silencio, esbocé una sonrisa y me dirigí unas palabras en voz baja. ¡Qué locura! Estoy arreglándome para encontrarme con Diego y debo admitir que me veo espectacular con este vestido. Examiné detenidamente mi propio reflejo, confrontando realidades que había pasado por alto durante mucho tiempo. A pesar de superar los 40 años, al usar este vestido, experimenté la sensación de rejuvenecer 2 décadas. Aún conservaba la suavidad en mi piel, mi melena color castaño claro caía con delicadeza sobre mis hombros, enmarcando con gracia mi rostro. En mi interior, experimenté una emoción que había permanecido dormida por un largo periodo, al tomar una inhalación profunda. Dejé la habitación al descender a la sala de estar. La mirada de Diego se fijó en mí sin desviarse. La mirada que me dedicó contribuyó a que la situación se volviera aún más irreal. Era imposible no sentir la admiración reflejada en sus ojos. Con una sonrisa en el rostro, expresé mi deuda contigo. El vestido me pareció asombroso, pero enseguida desvié la vista al sentirme incómoda. La penetrante mirada de Diego estaba justificada, expresó Diego sin apartar la vista de mí. Luces realmente espectacular con ese atuendo. Al recibir un elogio tan sincero, noté cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido, aunque intenté no prestarle atención. Al decir que estás exagerando, Diego me condujo hacia la mesa que había dispuesto. En el centro se encontraban 2 copas de vino y una botella de vino tinto, dispuestas con elegancia para festejar un cumpleaños. La velada tenía un ambiente cálido y agradable, por lo que decidí no mencionar nada al respecto. Diego descorchó la botella y sirvió el vino en nuestras copas. De fondo se oyeron melodías suaves mientras el vino nos regalaba una sensación cálida y dulce en el paladar. Al inicio, hablamos sobre experiencias pasadas, sobre los giros del destino en nuestras vidas. Con el transcurso de la noche, percibí cómo Diego desviaba sutilmente la charla hacia temas más íntimos. De repente, con voz suave pero firme, Cassidy habló. ¿Cómo es que una persona como tú pasa tanto tiempo sola? No logro comprenderlo. Observé fijamente sus ojos. Él, totalmente sin poder articular una sola palabra. Diego, en ocasiones la soledad no es algo que elijamos. La existencia tiene maneras de hacerte sentir solo, sin embargo, su mirada revelaba una profundidad especial. Le dijo que no era necesario estar solo, mientras llevaba su copa a la boca. Una mujer como tú cuenta con el apoyo de Cassidy, y puedes contar conmigo. Mis palabras quedaron atrapadas en la garganta. Sus palabras calaron en lo más hondo de mi ser, más allá de lo que podía imaginar. Alcé mi copa y bebí un poco más, mientras mi mirada se posaba en Diego. Esta fiesta de cumpleaños ya no era simplemente una ocasión para festejar. Mientras Diego depositaba su copa de vino, la situación experimentaba una transformación total. Siempre mantuvo la mirada fija en mí. Cassidy, luces realmente espectacular. Deseaba que esta noche fuera única para ti, porque te lo has ganado, expresó en voz baja pero decidida. Mientras sostenía mi copa, esbocé una sonrisa discreta. Aunque agradezco tus palabras, Diego, en ocasiones me cuestiono la razón detrás de tu constante dedicación, mencionó Diego. Arqueó sutilmente una ceja y contestó, porque es lo que mereces. Eres más que una simple madrastra. Sue, tú significas mucho más para Cassidy que eso.
Me impresionó mucho la profundidad de su tono, me llegó al corazón. Durante un instante, ninguno de los dos desvió la vista. El mutismo entre nosotros solo aumentó la ansiedad que sentía en mi pecho. Con el corazón acelerado, me resultó imposible articular palabra alguna y romper la atmósfera en la que Diego se puso de pie con calma, rodeó la mesa y se acercó a mí, apoyando su mano en el borde de la mesa antes de inclinarse hacia mí. Cassidy, no deberías regalar tu tiempo a alguien que no valora tu presencia. Diego afirmó que no se debería ignorar a una mujer como tú. Empecé sin tener ni la más mínima noción de qué expresar. Justo cuando iba a expresarme, las palabras se atascaron en mi garganta. Diego se acercó y expresó que no podía ocultar sus sentimientos. El beso me desestabilizó por entero. Experimenté una intensa emoción, un cálido vínculo que no había experimentado desde hace mucho tiempo. Diego me tomó de la mano con suavidad, y la situación me dejó confundida. Nuestros besos se prolongaron durante un tiempo interminable, como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que la cruda realidad me alcanzó de pronto. Me separé de Diego por completo, sin aliento. Con voz insegura, expresé que esto no estaba correcto. Diego, debo dirigirme a mi cuarto. Eso representó la totalidad de mis palabras. Diego dirigió su mirada hacia mí y tomó una respiración profunda. Cassidy, lamento mucho, pero no pude evitar experimentar esto, expresó con calma en su voz, aunque en su interior seguía ardiendo. De inmediato, me levanté en silencio y me dirigí rápidamente a mi habitación. Al entrar, cerré la puerta y me recargué en ella, tomando aire profundamente. Sentí mi corazón latir rápidamente mientras intentaba recordar los eventos recientes. Tomé asiento en el extremo de la cama y contemplé mi reflejo en el espejo. Hasta mi propia imagen reflejada no lograba liberarse de la carga de ese instante. ¿De qué manera ocurrió esto? Murmuré para mí mismo la vorágine que se agitaba en mi cabeza, combinada con las consecuencias del vino. De forma pausada, fui atraído hacia mi cama en cuanto mi cabeza hizo contacto con la almohada. Las emociones me invadieron y caí rendido, sumergiéndome en un profundo sueño, aunque la noche aún no había llegado a su fin. Tras oír un sonido tenue, mis ojos se abrieron y divisé una figura en la entrada. De forma pausada, la puerta comenzó a abrirse. Bajo la luz tenue, la figura de Diego Cassidy se hizo visible al abrir la puerta. Murmuró con delicadeza. A pesar de su tono suave, se percibía un aire de firmeza en su voz. Al entrar en la habitación en medio de la noche, mi corazón volvió a latir con intensidad. Expresó su conocimiento de que no era apropiado estar en ese lugar, aunque le resultaba inevitable, al tiempo que cerraba la puerta a sus espaldas. En ese instante, la expresión en los ojos de Diego indicaba que la noche aún no había concluido. Su determinación y el tono de su voz me envolvieron por completo. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía a punto de explotar dentro de mi pecho. Cuando vi la intensidad de sus sentimientos contenidos, supe que tenía que expresar algo. De pronto emergieron burbujeando hasta la parte superior. Comprendo que debo proporcionarte una contestación. Con voz temblorosa, pronuncié el nombre Diego, mostrando sinceridad sin filtros. Reconozco que también siento un cariño especial por ti. Las emociones que había guardado por tanto tiempo me atraparon por completo. Ya no podía hacerlo. Le comuniqué a Diego que tenía una respuesta para él, mientras lo miraba directamente a los ojos. Siento un gran cariño por ti. Al pronunciar esas palabras, la combinación de asombro y alegría en la expresión de Diego me llenó de determinación. En mi rostro apareció una leve sonrisa. Luego cerré los ojos brevemente para recuperar la compostura antes de que la valentía me abandonara. Me preparé para descansar, ajustando mi ropa, dejándome inmóvil, mientras la mirada de Diego reflejaba sorpresa y admiración. Únicamente avivaron el sentimiento que me invadía. Sin vacilar, Diego se aproximó hacia mí y, una vez más, nuestros labios se unieron. Me abrazó con calidez, y la situación se volvió más emotiva. Cuando alcanzamos el borde, me condujo con delicadeza hasta la cama.
Con delicadeza, Diego posó mis manos suavemente en el colchón, manteniendo mi mirada en la suya. Su cercanía me hizo sentir abrumada. De manera veloz, Diego se inclinó, se despojó de su camisa y la lanzó a un costado. Después, puso las rodillas en la cama y se inclinó hacia donde yo estaba. La firmeza y la fuerza de su anhelo reflejados en su mirada avivaron la pasión que ardía en mi interior. Me miró con ternura, manteniendo una conexión cercana. En ese instante, las barreras que habíamos erigido entre nosotros a lo largo del tiempo se esfumaron por completo. En ese instante, experimenté una sensación completamente nueva para mí. Después de más de 2 años, yo ya no tenía fuerzas, a pesar de que Diego seguía adelante. Tomé firmemente las sábanas entre mis manos y me dispuse a cerrar los ojos. Perdí el control ante la tensión y una oleada de emoción invadió todo mi ser. Al abrir mis ojos y encontrarme con Diego, no pude evitar sucumbir ante su rostro sonrosado y su fornida complexión. Lo abracé con fuerza, reflejando la intensidad del momento. Es probable que a Diego le haya agradado, ya que su corazón latía con mayor rapidez. Apoyé mi mano en su hombro, sintiendo su calidez. En ese instante, Diego se dejó llevar sin poder resistirse. Ambos nos habíamos entregado mutuamente y Diego, sin poder respirar, se recostó a mi lado en esa ocasión. Mientras conversábamos sobre temas de amor, me quedé dormida. Tras esa jornada, mi existencia daría un vuelco total. Recién había vivido una noche llena de felicidad absoluta, y en ese instante comprendí que era solo el principio de algo grandioso. No dejes de prestar atención a lo que viene a continuación, ya que este relato llega a su fin. Solo debes estar alerta aquí. Si has alcanzado este punto, es evidente que mi relato ha tocado tu corazón de manera significativa. Existe una gran cantidad de información por compartir y sería una lástima perdérsela. Recuerda presionar el botón de seguir, activar las notificaciones y dejar tu opinión acerca de este relato.